Y este tiempo es un tiempo donde Dios está buscando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Por eso es necesario santificarnos rápidamente, porque vos y yo no sabemos cuándo viene el Señor. Las señales están dadas, sí, se están cumpliendo también. Hay muchas cosas que falta cumplir, no sé si tantas, pero la mayoría está cumplida. Y si el Señor viene y no nos encuentra santificados y nos encuentra haciendo cualquier verdura, lo más probable es que nos quedemos en esta tierra a pasar la gran persecución y todo lo que viene por delante. Y todo eso no está muy lejos. Necesitamos santificarnos día tras día, momento tras momento. Cuando el Espíritu Santo te dice, te equivocaste y vos y yo porfiadamente seguimos la misma, entonces tenemos que rápidamente acomodar la situación. No, lo dejo para mañana. Cuando vas a la iglesia pido perdón. Y capaz que ni llegaste a la iglesia. Te fuiste antes. Y así como te fuiste, así fuiste a parar donde correspondía. Por eso necesitamos cada día pedir perdón y tomarnos de esta palabra. Señor, gracias por perdonarme. No me condenas, gracias, pero no voy a pecar más. No voy a pecar más ni de pensamiento, ni de palabra, ni de hechos, sino que voy a tratar de caminar en santidad. Porque lo que quiero es agradarte a ti. Porque sin santidad nadie agrada a Dios. Amén. Cierre sus ojos un momento así donde está y vamos a orar. Y dígale, Señor, escudriña mi mente y mi corazón. Tú los conoces muy bien. Y si hay cosas que no te están agradando en este tiempo de mi vida, quiero ponerlas delante de ti. Quiero ponerlas delante de ti. Quiero pedirte que me limpies con esa sangre derramada en la cruz por tu Hijo Jesús a mi favor. Límpiame. Y ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo, a escapar de las garras del diablo que permanentemente me quiere hacer pecar. Tú sabes mis condiciones, tú conoces mi vida, tú sabes muy bien mis pensamientos y los deseos que hay en mi corazón de agradarte. Por eso necesito de tu asistencia y de tu ayuda. En el nombre de Jesús, ayúdame a caminar en santidad como a ti te agrada. Ayúdame a seguir los pasos del Maestro. Ayúdame a ser como Jesús, ese Jesús que vive en mi corazón y que me quiere llevar a agradar al Padre permanentemente. Señor, en este día declaramos un día de santidad. Un día, Señor, donde tu Espíritu Santo comience un trabajo de depuración en nuestra vida. Un trabajo donde comienza a sacar todo lo añejo y lo viejo de la humanidad, del viejo hombre, para establecer una nueva criatura, completamente nueva, llena de tu presencia, de tu poder y de tu espíritu. Que este sea el tiempo donde anhelemos de todo corazón caminar en santidad como a ti te agrada. Y sabemos que en el momento que caigamos, tú nos vuelves a levantar y nos vuelves a decir, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ya basta. Comienza a hacer lo que al Padre le agrada. Comienza a hacer lo que Dios estableció para tu vida, para que hagas. Su agradable y perfecta voluntad. Venimos en esta mañana a entregar nuestra vida, a consagrar todo nuestro ser, a pedirte perdón, porque reconocemos que hemos pecado delante de ti y a comprometernos a no pecar más, a hacer lo que tú nos pides y tú nos demandas, caminar en santidad, porque el deseo de nuestro corazón es poder ver tu rostro, es agradarte a ti y llevar adelante los planes y propósitos que tienes con nuestra vida. Gracias, Señor, porque en este día tú nos llamas y nos recuerdas que sin santidad nadie te verá. Y queremos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, verte, conocerte y vivir contigo por una eternidad. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en esta mañana. Bendigo a los que están oyendo esta palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo traiga convencimiento, como lo trajo sobre los religiosos del lugar, que de a uno fueron dejando las piedras, acusados en su conciencia
de que habían pecado delante de Dios. Pero ellos no se arrepintieron, sino que se fueron. Por esta mujer pidió perdón a Dios. Dios la perdonó y le dio una nueva oportunidad. De ese tipo de gente queremos ser. Nos arrepentimos en esta mañana. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado y danos oportunidades nuevas. Que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y podamos tomar las determinaciones correctas para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para todo lo que conlleva nuestra vida, esté direccionada por la santidad. Gracias, papá, por tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de ponernos a cuenta en esta mañana. Comenzamos a caminar nuevamente, pero esta vez con un solo propósito y una sola meta: vivir en santidad como a ti te agrada, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso Dios, prepárese porque vienen tiempos donde la unción del Espíritu va a llenar su ser en el momento en que usted lo necesite, para que cuando usted imponga manos y ore, las cosas sucedan. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento y quiero ir a la palabra rapidito en esta mañana. Y quiero que pensemos y meditemos. Juan capítulo 8. Vamos a avanzar. Esta palabra que quizá usted la ha leído, pero quiero en esta mañana que pensemos en algo que también ha afectado nuestra vida y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y que pueda traer a nuestro ser el entendimiento de que estamos inmersos en una realidad donde las acciones del ser humano, sus conductas y sus pensamientos y aún sus deseos, ¿sí?, los lleva a que caiga permanentemente, incurra permanentemente en aquello que el enemigo sabe hacer muy bien, es caer en el pecado, en aquello que desagrada a Dios. Y esta sociedad en la cual estamos está saturada de todo esto. Y cuando le digo saturada, quiere decir que está pasada de revoluciones en cuanto a las tendencias para hacer que el hombre, el ser humano, caiga en pecado en forma permanente. Podemos ver en las redes sociales, podemos ver en las noticias, podemos ver en cada cosa que nos rodea, aún en los pensamientos de las personas, que el deseo, el anhelo del corazón del ser humano siempre es la tendencia a hacer lo que desagrada a Dios. Y eso está en la sociedad tan implantado, tan arraigado, que es parte de la normativa. No hacer eso es lo raro. No caer en eso es lo raro. Y esos raros somos usted y yo. Amén. Los que fuimos llamados por el Señor para que podamos vivir en una vida que agrada al Señor, con todas las cuestiones que esto conlleva, pero también nos lleva a una confrontación con poderes de la oscuridad que permanentemente están atacando nuestra vida para que podamos responder a lo que el enemigo ha establecido en la sociedad como cosas normales, de las cuales usted y yo tenemos que salir de allí. Por eso nos encontramos en la palabra de Dios, que es lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros podamos agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. No en algunas, no en lo que nosotros le queremos entregar a Dios y el otro lo manejamos nosotros, sino que en todas las áreas de nuestra vida fuimos llamados para agradar al Señor. Y vamos a encontrar en este texto que vamos a compartir a la conclusión de esta pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Cómo hago para aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo hago para que las demandas de Dios, en cuanto a no caer en el pecado, yo las pueda activar y llevar adelante en el lugar donde me muevo, donde trabajo, donde vivo, en la sociedad en la cual estamos metidos y en la cual convivimos permanentemente? Por eso cuando voy a Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar un texto donde vamos a ver algunas cositas que es necesario que las podamos meditar para que recordemos algunas cosas de las cuales el Señor quiere que nosotros podamos caminar en ellas. Amén.
Muy bien. Dice así, ¿lo tiene? Juan capítulo 8. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, la encontraron infragante, como diríamos. ¿Sí? Y como la encontraron, la levantaron y así como la levantaron, la llevaron a la presencia de Jesús. Ahora, fíjense que todo esto que hacían los escribas y los fariseos, lo hacían con un solo propósito, tentar a Jesús para ver si realmente iba a morder el palito o pisar el palito y equivocarse en algo. Entonces, cuando trajeron la mujer, le dicen, ellos le recuerdan como que Jesús no sabía lo que decía la ley de Moisés. Y ellos dicen en el verso 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos con ella? ¿No? Fíjese la reacción de Jesús. Mas esto decían, ¿para qué? Para tentarle. Y tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Ah? Imagínense la situación, imagínense la realidad, lo que estaba pasando. Y los escribas y fariseos no iban de a uno, sino que iban varios. Entonces la traían a la mujer, seguramente no ellos, sino habrán conseguido alguna persona que arrastrara a la mujer, porque no es que la traían en andas y la traían a cucucha para que la puedan ver, sino que la traían a la rastra. Ese era el concepto que había en cuanto al pecado del adulterio. Entonces la llegaron y prácticamente la tiraron a los pies de Jesús y le preguntan a Jesús para tentarle, ¿qué hacemos? El ambiente no era fácil, la respuesta no era sencilla. Como nos pasa también a cada uno de nosotros, ¿vos qué harías en esta situación? Fíjate lo que está haciendo aquel. ¿Vos qué opinás? ¿No? Porque son las realidades que nos toca vivir todos los días. Porque como le decía recién, el pecado está ahí a la puerta. Está siempre tentando al ser humano para que caiga en él. Ahora, cuando encuentran a alguien que sabe o se maneja o es parte del reino de Dios, viene la tentación. Porque viene para tentarte. ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Vos qué me decís que haga? Estoy en una situación donde no sé qué resolver, porque hay una persona que me está mirando diferente y yo no sé qué hacer. Tengo mi esposa y mis hijos, ¿qué hago? Esas cuestiones, o a la inversa, hay un hombre que me está mirando y tengo mi esposo y mis hijos, ¿y qué hago? O está esta situación que veo que hay cosas que a mí me sirven y las podría tomar, no comprarlas, sino tomarlas o robarlas, porque me hace falta. ¿Vos qué harías? Y esta misma situación le plantearon a Jesús. Porque a veces nosotros como que creemos que las situaciones que nosotros vivimos no son idénticas a las que vivió el Señor. Son las mismas, disfrazadas de otro nombre, pero son las mismas. Y el adulterio era algo que la ley de Moisés condenaba. Sí, tenía que morir apedreada, eso es lo que tenía que pasar. Cada uno de los que querían querían participar tenían que tomar piedras, las más pesadas que pudieran, y poner a la mujer en medio de todo, rodearlas entre todos y entre todos apedrearla. Pero no apedrearla un rato, apedrearla hasta que muera. Esa era la ley. Así tenía que morir esa mujer adúltera. Entonces Jesús se lo tomó con calma, diga conmigo con calma, y inclinado hacia el suelo escribía con el dedo en tierra. Fíjense que es interesante esto, porque una de las situaciones que las personas que nos vienen a plantear cuestiones de pecado, lo primero que quieren es que vos reacciones. Es que vos le digas lo primero que te viene a la cabeza. Y muchas veces por hacer eso es donde nos equivocamos. ¿Y por qué el enemigo viene a tentarnos de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque te viene a decir, pero aquel compañero que va a la iglesia me dijo que hiciera esto. Y yo lo hice. Entonces, ¿quién es la culpa? Tuya, porque vos diste el consejo apresuradamente. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Prestemos atención porque el diablo en cualquier momento nos quiere hacer pisar el palito. Por eso Jesús no reaccionó, solamente quedó así y estaba escribiendo con su dedo en tierra. Algunos dicen que estaba escribiendo uno de los mandamientos que dice no adulterarás.
no pondrás tus ojos en la mujer ajena porque se está pecando. Bueno, algunos dicen, comentarios hablan de esto. Pero fíjese que Jesús no se, no se puso nervioso ante la situación. Él esperó tranquilo. Estaba tan tranquilo que en el verso 7 dice, y como insistieran en preguntarle, o sea, dijeron, pero Jesús, te estamos preguntando, danos una respuesta. ¿Qué hacemos con esta mujer? Según Moisés la tenemos que apedrear. Y estaban ahí. Viste que cuando el enemigo te quiere hacer pisar el palito, como te dije recién, te va a insistir y te va a mandar un mensaje. ¿Y qué hago con esto? ¿Vos qué me decís? Y vos estás pensando, Señor, dame una respuesta porque no sé qué decirle, qué le digo ante esta situación. Y todavía no terminaste de orar y ya te cayó otro mensaje. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hago con esta situación? Y te bombardea con mensajes, con textos para ver qué hacemos. Y Jesús seguía ahí, tranquilo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Y como insistieron en preguntarle, entonces Jesús se puso así, derecho. Imagínense, Jesús estaba escribiendo así, ¿no? Estaba ahí escribiendo, yo calculo que estaría así, y le preguntaban, y le preguntaban, y Jesús seguía escribiendo. Porque una de las cosas que usted y yo tenemos que empezar a activar en nuestra vida es la paz de Dios. Y paz, acuérdense, es ausencia de conflicto. ¿Qué había en ese momento? Conflicto. Había problemas. Había una situación tremenda a resolver. Pero Jesús, que tenía la paz de Dios en su corazón, no reaccionó, que es una de las cosas que el enemigo quiere que usted y yo hagamos. ¿No? Entonces, Jesús seguía escribiendo y le siguieron insistiendo. Entonces él agarró, se enderezó, se puso derecho y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, yo creo que ninguno se imaginaría esta respuesta. Como tampoco se imagina la respuesta a la persona que vos le tenés que dar el asesoramiento. Porque una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender como hijos de Dios es que estamos llamados para asesorar. Asesorar es diferente a aconsejar. Yo quiero que entienda esto y los que están escuchando también y van a escuchar esta palabra también lo puedan entender. Yo asesoro a la gente. Usted asesora, diga conmigo asesorar. Asesorar es decirle, mira, vos estás en esta realidad. Tenés esta opción y tenés esta opción. La decisión es tuya. ¿Me estás siguiendo? O así sean dos. Tenés esta posibilidad y esta posibilidad. Pero tenés que decidir qué vas a hacer. Aconsejar es decir, vos tenés que hacer esto. Entonces la persona que hace eso. Y donde el error, el culpable, ¿quién es? Usted o yo. Entonces la persona hace lo que hace, no le funcionó, le salió mal, ¿y a quién le echa la culpa? Porque veo que usted y yo siempre viene de Adán y Eva, hasta siempre le pateamos la culpa al otro. ¿Y qué hace? Ah, no, porque aquel que va a la iglesia y supuestamente la tiene clara, me dijo que haga esto y yo lo hice. Y no funcionó, así que yo no soy culpable. Él me dijo, él me aconsejó que lo hiciera. ¿Me está siguiendo? Entienda esto porque si no va a vivir culpado por el diablo permanentemente, por cosas que nosotros queremos ayudar a la gente y la gente que tiene la mala intención en su espíritu, siempre se va a lavar las manos. Diga conmigo, lavarse las manos. Y cuando se lava las manos te tira el paquete a vos y vos terminás siendo culpable. Y el enemigo viene y te atrilla de culpa. Entonces nosotros tenemos que decir, no, estas son las opciones, la decisión es tuya. ¿Está? Apréndalo para que no se lleve un par de chascos por ahí. ¿No? Y para que no sea después acusado con el dedo y decir, vos me dijiste que hiciera esto y las cosas no funcionaron, así que ahora ¿qué hago? Y viene de nuevo a preguntarte a ver qué hacer. Pero cuando nosotros nos desligamos de la responsabilidad, Jesús hizo eso, se desligó de la responsabilidad. ¿Qué hubiera dicho él? Sí, apedréenla, porque Moisés dijo que había que apedrearla. Él dijo, esto queda en la conciencia de ustedes. El que esté libre de pecado, ¿no? Sabiamente el Señor lo dijo, tiene la primera piedra. Y acusado por su conciencia, dice el texto, dejaron la piedra ahí
y se fueron. Chao. Entraron a desaparecer. No quedó ninguno. No quedó nadie. ¿Y qué hizo Jesús? Largó la palabra. Dijo, ¿no? Lo que dice ahí. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La determinación queda en ustedes. Ustedes son los que tienen que decidir. No les voy a decir yo lo que ustedes tienen que hacer. Sabio el Señor, ¿no? Esa es la sabiduría que Dios espera de usted y de mí para cuando viene gente con situaciones. ¿Y sabe cómo lo aprendimos? Por lo menos nosotros con mi esposa, a los golpes, equivocándonos. Hasta que llegó el momento que entendimos que no es lo que nosotros tenemos que darle específicamente a la gente. Y cuando yo voy a la palabra veo en Jesús exactamente lo mismo. El que esté libre de pecado, tire la piedra, pero quedan ustedes. Si ustedes se consideran que están libres de pecado, y denle con todo. Pero como ninguno estaba libre de pecado, porque ninguno de nosotros está libre de pecado, entonces tiraron la piedra y se empezaron a ir. Y esto te digo esto para evitarte un montón de dolores de cabeza y de situaciones de conflicto y de acusación, porque el diablo está para acusarnos. Entonces, cuando venga tu hijo, tu hija, venga un ser querido o quien sea a pedirte ayuda para ver cómo resolver ciertas realidades, pedirle sabiduría al Señor. No tomes una postura concreta y establecida sobre algo. La palabra de Dios dice esto, pero también dice esto. Vos tenés que determinar qué vas a hacer. Es tu decisión. ¿Me va siguiendo? Entonces, Jesús le tiró la idea. Le dijo, arréglese en su conciencia, muchachos. ¿Y qué hizo? Se volvió a inclinar y siguió, no sé si estaba silbando, pero estaba ahí. Siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo con la paz de Dios en su corazón, sabiendo que había dado la palabra justa para que las personas puedan determinar. Necesitamos usted y yo activar esa sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Tenemos que ser de bendición? Sí, tenemos que ser de bendición. ¿Tenemos que ayudar al prójimo? Tenemos que ayudarlo. Pero no tenemos que direccionarlo. Diga conmigo, no fui llamado para direccionar a nadie. Eso es duro, porque a veces los cristianos, como los religiosos de la época, le decimos es así, así, así. Y resulta que muchas veces estamos condenando la vida de la persona. Porque la persona dice, bueno, vos tenés que venir a Dios para que tu vida cambie. Y la persona no quiere venir a Dios. Quiere seguir haciendo la suya. Entonces le estamos direccionando. Cuando lo correcto es decirle, mirá, está esto, tu vida está así. Esto es lo que vos vivís como consecuencia de vivir lejos de Dios porque no querés tomarte de la mano del Señor, querés seguir haciendo tu vida, te agradan las cosas del mundo, pero Dios dice esto, la decisión es tuya. Diga conmigo, Dios no obliga a nadie. Y si Dios no obliga a nadie, ¿por qué nosotros vamos a obligar a alguien? ¿Me está siguiendo? Entonces nos encontramos con gente que le decimos, lo mejor que te puede pasar es encontrarte con Cristo y recibir a Jesús en tu corazón. Y la persona te queda mirando y te dice, sí, me gustaría. Y bueno, hagámoslo. No, después lo hago yo en mi casa. Ese que te dicen después lo hago en la casa, no lo hacen. Es una mentira. Pero es la decisión de la persona. Tenemos que aprender a respetar la decisión de las personas. No podemos imponer como los religiosos de la época le querían imponer a Jesús. Tenés que decir que le apedreemos. Si llegás a decir otra cosa, pisaste el palito. Y Jesús recurrió a la mentalidad y a la voluntad de la persona. Por eso ellos, dice el verso 9, al oír esto, o sea, al oír lo que Jesús les dijo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No quedó nadie. Porque sabe, una de las cosas que el enemigo sabe usar muy astutamente es la acusación. Es la acusación. Y la acusación inclusive la sigue usando y sobre todo contra los hijos de Dios. Por eso cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, acompáñeme rapidito así. Apocalipsis capítulo 12,
Versículo 10. Hay una verdad de la cual ustedes nos tenemos que apropiar también en esta mañana, en este día, que dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? A cada rato, porque vio que usted y yo pecábamos a cada rato. Ahora no tanto, dígame por lo menos. ¿Sí? Entonces, el diablo, que tenía autoridad, iba delante del Padre y le decía: mirá, ahí lo tenés, mirá lo que hace. Y entonces el Señor anotaba y anotaba, porque Dios anota en el libro de la Biblia todas las cosas que hacemos y decimos. Y allí estaba el libro llenándose, pero rápidamente, porque el diablo iba a acusarnos. Pero del momento que aceptamos a Cristo, del momento que abrimos nuestro corazón a Dios, se cumple esta palabra: fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios establecido en nuestra vida. Por lo tanto, el enemigo no puede ir más a acusarnos delante del Padre, ya fue lanzado fuera. Entonces, cuando el diablo va y se presenta delante de Dios, yo quiero que te hagas la imagen de esto: el Señor sentado en el trono, el diablo yendo al trono de Dios y a decirle: mirá, Ricardo sigue haciendo lo mismo, o Ricardo hizo esto. El Dios dice: no, no tenés ninguna autoridad para acusarlo, ninguna autoridad, porque Él tiene mi espíritu en su vida. ¿Me va siguiendo? Él tiene mi espíritu en su vida. Vos no podés venir a acusarme más delante de mi presencia a decir cosas de Él. Así que diga conmigo: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no puede ir a acusarte a vos delante de Dios. Ya no tiene ninguna autoridad. Y como ya no tiene ninguna autoridad, cuando se para delante de Dios, Dios lo saca de las pestañas, porque no te puede acusar a cualquiera que no tenga a Cristo, pero vos tenés al Señor. Entonces no te puede acusar. Y como no te puede acusar delante de Dios, ¿a dónde va? Acá, a nuestra mente. Y nos viene a acusar. Eso es lo que le pasó a los muchachos, a los religiosos. Ellos sabían la Torá, ellos sabían de Dios, sabían de Jehová, sabían de que Dios es bueno, sabían toda la palabra, pero el enemigo los venía a acusar. Y los acusó terriblemente, porque no habían entendido todavía, y porque no tenían el espíritu, obvio, pero porque no habían creído que el enemigo había sido lanzado fuera y que ya no los podía acusar más. Y como nunca creyeron esa palabra, entonces el enemigo hizo de las suyas. ¿Y qué hizo? Hizo un convencimiento. Diga convencimiento. Porque el diablo también convence. Viste que la palabra dice que el espíritu es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Pero el diablo también convence a la persona. ¿De qué las convence? De que cuando vos le decís: no, pero tenés que ir a Dios, la única manera que cambie tu vida es el Señor, la única manera que tu familia funcione es si Dios está en el hogar. Y el enemigo le sopla por otro lado diciéndole: no, te vas a volver un religioso, vas a tener que ir a la iglesia todos los días. Como me dijo una persona el otro día, que le había dicho una mujer a una señora de la iglesia, y digo: no, yo no voy a la iglesia porque me tengo que empezar a poner pollera, dejar el pelo largo, ¿no? Un montón de cosas. El diablo la estaba convenciendo de que eso no era lo bueno para su vida. Vos fijate el convencimiento que hace Satanás. Diga conmigo: el diablo también convence. Claro, convence a los que tiene del lado de él. A vos no te va a convencer. Amén. Eso espero. El diablo no te va a convencer porque vos tenés el Espíritu de Dios. El que te convence es el Espíritu. Perdón. Y ahí es donde tenemos que movernos. Estamos en Juan capítulo 8. Necesitamos entender que la sociedad donde estamos metidos, vivir en el pecado es la normativa, es lo común de la gente. Pero usted y yo fuimos llamados a vivir de otra forma. Amén. Entonces te llenan la cabeza y las ideas haciéndolos ver como acciones normales. Si vos no haces eso, sos un anormal. ¿Cómo podés no hacer eso? Y viene el enemigo para convencerte, para decirte: sí, vos tenés que hacer como uno más de ellos, ¿no? ¿Qué hacen los chicos que están buscando
ser aceptados o ser reconocidos. O la gente también. Tengo gente conocida que para ser aceptados o aceptadas en el grupo cometen lo mismo que nosotros, cuando antes no lo hacían. Y vos decís, ¿qué le pasó? No entendió nada. Claro, pero para la aceptación, vos tenés que caer en los mismos códigos que manejan ellos. Y cuando vos caes en los mismos códigos, estás cayendo como los religiosos de la época. Necesitamos, usted y yo, empezar a vivir una vida diferente a lo que la gente vive para marcar la diferencia. Entonces Jesús le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estamos en Juan capítulo 8, verso 7. Y inclinándose de nuevo al cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Y cuando el acusador de nuestros hermanos, el acusador de la gente viene a la vida de la persona, lo más probable es que la persona le crea, porque él es padre de mentira y sabe muy bien cómo engañarte, y aún te puede engañar y te va a querer engañar con la misma palabra de Dios. Entonces, necesitamos nosotros cerrar esa puerta para que el enemigo no tenga ninguna autoridad para acusarnos en nada. Él se encarga de traerlo a la luz. Y de allí viene la vergüenza, viene el vituperio, viene la exaltación del pecado y también la acusación y todo lo que el diablo sabe hacer muy bien en contra de la vida de aquellos que caen permanentemente en pecado. Y salen a relucir lo que ellos mismos tapan, ¿no? Los religiosos dijeron, vamos a apedrearla. Listo. Todos ya venían armados, ya venían con piedritas en la mano, ya venían todos listos, pero ellos estaban tapando, escúchenme bien porque esto es importante, estaban tapando con esa acción lo que ellos mismos estaban cometiendo. Quizás no hayan cometido adulterio, o quizás sí, quizás no hayan hecho un montón de cosas, pero otros pecados tenían. Por eso Jesús los llevó a su propia conciencia. ¿Me va siguiendo? Y el Espíritu le trajo convencimiento de pecado en ese momento a la gente y empezaron a tirar las piedras. No, si yo también soy pecador, y si yo soy pecador voy a tener que morir como esa mujer apedreada también, los dos juntos. Entonces no, mejor dejo la piedra y me voy. Arreglaré mis cosas y mis cuentas con Dios en otro momento, pero acá no voy a caer. ¿Me va siguiendo? Necesitamos nosotros entender que esta confrontación con la verdad siempre va a venir a nuestra vida. Siempre el Señor va a confrontar el pecado con la verdad, porque Dios no se hace cómplice del pecado. Él se aparta, se aleja, lo rechaza completamente. Y si no, veamos, ¿no? Ahí al comienzo de todo, cuando Adán y Eva pecaron, todo estaba bárbaro. Pero en el momento que pecaron, el Señor los sacó, listo. Este lugar fue preparado para vivir en santidad. Ustedes lo contaminaron con el pecado afuera. Y puso una espada que se revolvía en la entrada del jardín para que nadie más entre. Los hijos de Acán, los hijos de los profetas, los que levantaron y prepararon fuego extraño. El que quiso ayudar a llevar el arca, Dios lo limpió. Dios no comparte nada, absolutamente nada con el pecado. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra vida, porque no podemos vivir una ambigüedad donde decimos ser hijos de Dios, tener el Espíritu Santo y caer en pecado permanentemente en cosas que desagradan a Dios. No podemos vivir una ambigüedad, una vida cristiana con un pie aquí y otro pie en el mundo, creyendo que Dios tiene la obligación de bendecirme porque soy medio cristiano. En lo otro soy medio mundano. Y en eso Dios no concuerda, Dios no bendice eso, Dios busca santidad. Diga conmigo, santidad. Y eso es lo que al Señor le agrada. ¿Me va siguiendo? Él sabe como usted y yo somos. Mire lo que dice el Salmo 94. Avanza conmigo al Salmo 94 rapidito allí. Diga conmigo, Dios me conoce. Mire lo que dice el verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Lo encontró o no?
¿Tiene el Salmo su Biblia? Sí. Salmo 94, 11. Jehová, diga conmigo, Jehová conoce mis pensamientos, que son vanidad. Hola. Porque muchas veces nuestros pensamientos no se relacionan ni concuerdan con la voluntad de Dios. Y acá hay que hilar muy fino, porque la vanidad muchas veces dice, no, pero yo no tengo pensamientos vanos, no tengo pensamientos que desagradan a Dios. Pero un pensamiento que desagrada a Dios en el día de hoy, por ejemplo, vamos a ponerlo en el día de hoy. Hoy no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo, o sea, Dios me va a entender que no voy porque la lluvia es torrencial. Y dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces mi pensamiento es vano delante de Dios. Y no le estoy diciendo que usted adulteró ni robó, no, no, no. Por eso cuando hilamos fino en el ámbito espiritual, tenemos que entender qué es santidad delante de Dios y qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cuándo yo pongo a Dios en primer lugar y cuándo no? Hebreos capítulo 4, por favor, vaya rapidito también allí. Porque si queremos hacer la voluntad de Dios y no caer en la religiosidad como cayeron estos muchachos, queriendo apedrear a alguien, tapando sus propios pecados, tenemos la tendencia a hacer eso. Ah, mirá lo que hizo aquel, claro, pero no te diste cuenta que vos insultaste, dijiste malas palabras, ofendiste a alguien con tus palabras y estás castigando o juzgando, porque el ser humano muchas veces se sienta en el trono del juicio para enjuiciar y toma el rol de juez. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partirle el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien le tenemos que dar cuenta. ¡Wow! Ante esta situación, ante los pensamientos vanos que tenemos de las cosas del Señor o para las cosas de Dios, entonces también eso también va a ser expuesto. Eso también va a salir a la luz. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ah, no, porque usted me tiene que entender, pastor. Estaba tan mal y tan cansado de ayer hablar con una persona y le decía, ¿qué pasó que no viniste? Y no, porque mucho trabajo y el trabajo no me daba el tiempo para venir. Pero cuando vos viniste no tenías trabajo, oramos por trabajo y Dios te dio trabajo. O sea que el trabajo te sacó de las cosas del reino. Vanidad. Vanidad. Y así un montón de ejemplos y un montón de gente que piensa que justificándose en la vanidad de su pensamiento, Dios lo tiene que entender. Y Dios no va a entender nada que esté en contra de su voluntad. ¿Está acá? Por eso el texto de Juan, así volvamos a Juan rapidito, por favor. Le dice Jesús, verso 10, enderezándose de nuevo Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué más? Y no peques más. Vete y no peques más. Y esa es una palabra que también nos alcanza a nosotros. Porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos lleva permanentemente a buscar la santidad. Siempre. No a vivir como querramos fuera de la iglesia y santos dentro de ella. La santidad no es una opción, es una demanda de Dios. Es algo que Dios pide y exige. Mire de dónde arranca esto. Vaya al Éxodo capítulo 19. Porque algunos dirán, pero esto está en la Biblia. Sí, mi amor, está en la Biblia. Anda, acompáñame a Éxodo 19. Cuando lo encuentre, grita amén.
¿Lo tiene? Versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le estaba dando una orden allí a Moisés para que la pueda dar al pueblo. Una nación santa. Y más adelante en Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, versos 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Estaba dando órdenes sobre la ley. Porque yo soy Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Wow. Ah, pastor, pero esto está en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Dios pedía para el pueblo de Israel. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, verso 4. Porque, viste, para justificarnos y sacarnos la soga del cuello somos mandados a hacer. Pero vamos a buscar lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y también en Primera de Pedro capítulo 1, para que tenga ahí donde agarrarse por si alguien le pregunta. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16, mire lo que dice. En realidad toda esta parte está preciosa para poder leerla. Verso 15, sino que aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. No, diga conmigo, no es lo que me conviene, sino en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces la santidad no es negociable con Dios. Y tampoco, como te decía recién, es una opción. Es una demanda que Dios puso en su palabra para que usted y yo podamos vivir en ese estado, en santidad. Pero cuesta, pastor. Es difícil, sí. Es lo que te decía al comienzo. En la realidad de la sociedad donde estamos es muy difícil vivir en santidad. Es tremendamente difícil vivir en santidad. Ahora la pregunta es, y eso contestátelo para vos mismo. ¿Vos creés que los pecados que hay hoy son diferentes a los pecados que había en el tiempo de Jesús? No. Son exactamente lo mismo. Le pondremos otro nombre, le cambiaremos la etiqueta, lo diremos de otra manera, pero el pecado sigue siendo pecado. ¿Me va siguiendo? Y eso nos separa de Dios. Vivir en la sociedad donde estamos no es fácil, pero sí es posible. Porque si Cristo lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Porque el ejemplo lo tenemos a seguir. ¿Nos va a costar? Sí, muchísimo. Porque tenemos nuestra naturaleza humana, pecaminosa y carnal, que nos lleva siempre a la tendencia a hacer el pecado. Pero ahí es donde está la guerra que tenemos permanentemente y donde el Espíritu Santo viene para recordarnos, esto ya no lo tenés que hacer. Esto ya no es parte de tu vida. Esto fue en el pasado, en lo equivocado que estabas, pero ahora estás en el reino de Dios. Y donde hay luz, no puede haber tinieblas. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay un punto intermedio. No es que estás allí en la penumbra, medio, un poco iluminado, un poco oscurecido. No. O estás a un lado o estás en otro. Y hay cristianos que están caminando con un pie en la oscuridad y un pie en la luz. Yo sé que algunos se me van a enojar, no me interesa, pero tenés que saberlo. Tenés que caminar en la luz. Para eso fuimos llamados. Si no, Dios te hubiera dejado caminando en la oscuridad donde estabas. Dice la palabra que íbamos a tientas sin saber a dónde íbamos. Así vivíamos. Pero vino Dios, iluminó con su espíritu, nos dio salvación y nos dio el camino a seguir. Y está establecido en su palabra.
Por eso no podemos seguir viviendo como estábamos. Hebreos capítulo 12, y ya voy terminando con esto. Hebreos capítulo 12. Por lo cual, 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 12, 13 y 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Diga conmigo, la santidad es una demanda. Por eso la luz tiene que brillar en nuestra vida. Si tenemos la presencia del Espíritu Santo, no puede ser opacada por el pecado. No podemos disminuir la luz de Dios por todas las tinieblas que el diablo nos quiere tirar encima. El Señor no comulga con el pecado. No comparte absolutamente nada con eso. Por eso dice la palabra que nada inmundo entrará al reino de Dios. Nada. Y cuando es nada. No es que Dios va a negociar, que yo te entiendo, que yo te comprendo, que caíste en este pecado porque es tu debilidad. Sí, el Señor conoce nuestra debilidad, pero también nos dio la fortaleza del Espíritu para no hacerlo. Nos dio el poder del Espíritu Santo para no caer en lo mismo de siempre. Dios no habita en un templo lleno de oscuridad, sino en un templo lleno de luz. Debemos limpiar nuestra vida de lo que no le agrada a Dios y dejar de una vez por todas lo que le agrada al mundo. Necesitamos tomar esas determinaciones si queremos ser llenos del Espíritu Santo como Dios quiere que lo seamos. Y que no estemos a media, sino que estemos completamente llenos de su presencia. Por eso es necesario tomarnos de esta palabra que el Señor le dijo a esta mujer. Vete y no peques más. Te perdono, Señor, me equivoqué. Sabes que volví a errar, hice lo mismo que hacía siempre. Y el Señor viene con su misericordia, te abraza, te perdona, pero te dice, vete y no peques más. Entendelo de una vez. Ya está. No, pero el Señor, me dijo uno, pero Dios es bueno y perdona. Sí, yo te voy a decir que no, porque la palabra dice que Dios es perdonador. Pero también dice la palabra que Dios es justo. Y donde se levante la justicia de Dios se te terminó la historia. Ya no vas a poder ir más a Dios a pedir perdón porque Dios ya estableció el juicio. Y en ese juicio Dios no se vuelve atrás. Por eso, vete y no peques más. Es una palabra que tiene que venir a nuestra vida cada vez que tenemos la tendencia a caer en lo de siempre, en desagradar a Dios a través de nuestro pecado. Cuando eso quiere venir a nuestra vida, recordá, el Señor le dijo, vete y no peques más. Ya fui a Dios, me perdonó, me limpió con su sangre otra vez y me dice, vete, estás limpio, estás perdonado, pero no lo hagas más. Ya está. No hay registros de que esta persona no hubiera caído de nuevo en el adulterio. No dice nada en la palabra. Pero yo creo que le ha calado hasta lo más profundo de su espíritu y de su alma esta palabra. Porque tenía todos los números para morir apedreada. Y no creo que lo haya querido pensar 2 veces para la próxima. Por eso necesitamos usted y yo tener conciencia que cuando nosotros caemos en un pecado, Dios nos perdona y nos limpia y volvemos al tiempo a lo mismo y volvemos a lo mismo. Estamos jugando con la gracia de Dios y estamos considerando a Dios como aquel que está obligado a perdonarme y a darme oportunidades. Y mientras la gracia esté, aprovechala, pero cuando la gracia no esté, se va a terminar y ahí no hay opción a nada. Por eso necesitamos permanentemente estar a cuentas con el Señor y tomarnos de esta palabra. Vete y no peques más. Ya está. Ya te perdoné, ya te limpié. De aquí en adelante te corresponde a vos.